Bien, pues vamos a empezar con Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13. El título de la predicación del día de hoy es El último clamor de Nehemías. Este va a ser el título de la predicación del día de hoy, El último clamor de Nehemías. Y vamos a ver desde el verso 1 hasta el verso 31. Prácticamente hoy vamos a acabar el último capítulo de Nehemías, pero no lo vamos a leer todo de corrido, como siempre lo acostumbramos, nos tomaría tiempo. Vamos a irlo desglosando poco a poco, como es nuestra costumbre, y así vamos a estar leyendo todo este capítulo. Pero es el último capítulo, por así decirlo, de Nehemías. Este ya es el fin de todo un viaje, ya es el fin de toda una experiencia, ya es el fin de lo que un hombre puede estar narrando, de lo que hizo para la gloria de su Dios. Y yo quiero que ustedes lo vean así, de esta forma. Es como si estuviéramos escalando una pequeña montaña, el libro de Nehemías. ¿Cómo iniciamos el capítulo 1 de Nehemías? Iniciamos con un Nehemías triste, un Nehemías abatido, un Nehemías humillado y hasta un Nehemías temeroso. ¿Por qué? Era copero de rey y le iba a pedir un favor a su rey. Le iba a decir: rey, quiero dejar de trabajar de copero por algún tiempo para ir a una ciudad que está muy lejos de aquí. Un copero no solamente era una persona que le servía vino al rey. Un copero era una persona que tenía que tomar los alimentos de rey antes que rey para ver si estaban envenenados o no. Era también un consejero. Era una persona que ponía su vida antes que la de rey o para la persona con la cual trabajaba. Nehemías era una persona con mucha influencia en el imperio persa por estar en una gran cercanía con el rey. Pero este hombre sintió miedo y podemos decir que ese es el principio de la montaña. Después fuimos escalando en la narración. Nehemías llegó a Jerusalén, pero una montaña nunca es lisa. Una montaña siempre tiene grietas. A ocasiones hay deslaves. Y en eso encontró a ciertos hombres que eran del pueblo alrededor de Judá, que querían hacerle mal al pueblo de Dios, que no querían que la obra de Dios fuera avanzada. Hubo muchas dificultades, entre ellas que la vida de Nehemías siempre estuvo en gran peligro, y la vida de los habitantes de Jerusalén y los que iban a construir el muro estuvo en gran peligro. Pero después, en los últimos capítulos, en el capítulo 10, 11 y 12, ya llegamos en la cúspide de la montaña. Vemos que la obra se terminó, vemos que se le pide a Esdras que predicara un sermón, el cual avivó los corazones de las personas a tal grado de que los judíos decían: hemos fallado la ley de Dios, queremos cumplirla y queremos obedecer a este Dios. Nos arrepentimos de gran manera. Y así se nota otra vez en Nehemías que la gente empezaba a tener un avivamiento por las cosas santas de su Padre, de su Señor, de aquel Dios que lo sacó de la tierra de Egipto. Pero como hemos visto y como nosotros sabemos en las montañas, todo lo que sube tiene que bajar. Llegará un momento cuando estemos en el reino de los cielos donde todo va a ser gloria, donde siempre vamos a estar arriba, donde nuestro gozo siempre va a estar perpetuo, donde ya no habrá pecado en nuestro corazón y nadie caerá. Pero mientras estemos en esta tierra, desgraciadamente es así el corazón del ser humano. Empieza con dificultades, va superando las pruebas, Dios lo bendice. ¿Y quién es el que lo baja de esa cima? Su propio pecado. El propio pecado del ser humano es aquel que lo baja de esa cima. ¿Qué fue lo que pasó con estos hombres judíos que habían dicho: yo te seguiré, Dios, cueste lo que me cueste? Dice la Biblia que Dios pone a prueba los corazones de las personas para ver si realmente siguen a Dios de corazón o lo hacen porque les conviene, porque ocurrió algo que simplemente movió su fe, o en el caso de los judíos, porque tenían tantas fiestas, que ustedes saben, cuando hay fiestas estamos muy gozosos, tenían tantas fiestas que a lo mejor su corazón se llenó de sentimentalismo y hablaron por hablar antes de tiempo. Vean lo que dice, yo se lo leo rápidamente, Salmo 11:5. El Señor prueba al justo y al impío, o sea, y al pecador. Esta es la versión de Nueva Biblia de las Américas. El Señor prueba al justo y al pecador, prueba al impío. El Señor quiso probar al pueblo de Israel y yo les adelanto, fallaron. El pueblo de Israel falla. El capítulo 13 de Nehemías es ver cómo el pueblo de Israel falla, a pesar de que en los capítulos 10, 11 y 12 le dijeron al Señor que nunca lo abandonarían, que ya se arrepintieron y que iban a estar con él.
Son malas noticias, pero el Señor no oculta nada de ninguna persona. Él dice, ellos pecaron y así tiene que ser exhibido porque ellos pecaron. Pero vamos a ver el día de hoy las últimas reformas de Nehemías. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Las últimas reformas de Nehemías. Y les quiero compartir el bosquejo rápidamente. El bosquejo rápidamente es así. Punto número 1. Nehemías restaura la adoración en el templo. Verso 1 al 14. Punto número 1. Nehemías restaura la adoración en el templo. Verso 1 al verso 14. Punto número 2 del bosquejo. Nehemías restablece el día de reposo. Verso 15 al verso 22. Lo repito. Punto número 2 del bosquejo. Nehemías restablece el día de reposo. Verso 15 al 22. Y punto número 3 del bosquejo. Nehemías santifica a los israelitas. Verso 23 al verso 31. Último. Nehemías santifica a los israelitas. Verso 23 al 31. Yo quiero decirles algo. Ya hemos visto que el pueblo de Israel, igual, por así decirlo, podemos ver una analogía entre el libro de los jueces, como el Israel va mal, de repente va bien, después va mal otra vez, el Señor trae juicio y después de repente el Señor nos libra y otra vez vuelven a subir y van a estar bien. ¿Saben por qué ocurre esto? Porque ellos necesitaban un Salvador. Algo que quiero que ustedes se den cuenta mientras vamos leyendo el libro de Nehemías es de que el hombre por sus propias fuerzas no puede alcanzar las buenas obras y no puede vivir como Dios quiere que viva. Al menos que Dios interfiera en sus vidas y estos hombres crean en Cristo Jesús. Vamos a ir, pero quiero que ustedes vayan pensando en esto. Vean a los israelitas, vean sus actitudes y digan, tienen razón, ningún hombre puede llegar a vivir la vida que Dios quiere que vivan. Por eso son así de pecadores. Pero bueno, esto nos muestra algo, que a nosotros los cristianos tenemos una bendición extra, tenemos mucha misericordia de Dios, porque nosotros por medio del Espíritu Santo sí podemos vivir esa vida que Dios quiere que vivamos. Oye, Sergio, pero es que yo no puedo vivir esa vida que Dios quiere que viva. Pues examínate porque quizás no eres cristiano. Es una realidad. Pero bueno, no nos adelantemos al final. Vamos a ver el punto número 1 del bosquejo. Nehemías restaura la adoración en el templo. Vamos a leer del verso 1 al verso 2. Acompáñenme en sus Biblias. Estamos en Nehemías capítulo 13, verso 1 al verso 2. Nehemías 13, verso 1 al verso 2. Dice así la palabra de Dios. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Nos vamos a detener en la primera frase, aquel día. Y les quiero decir algo, esta frase es sumamente controversial, porque no se nos da un tiempo específico en el cual se dice el texto, se leyó el libro de Moisés al pueblo de Judá. No se nos dice, no se nos da un tiempo, simplemente se nos dice al aire, en aquel día, bueno, Nehemías o Esdras, quien escribió este libro o recopiló la información, ¿cuándo es aquel día? Nos dejas con esta duda. Algunos autores dicen que aquel día se refiere en el día en el cual se conmemoró, capítulo 12, los muros a Jerusalén. Aún estaba Nehemías ahí. Otros dicen que fue después de que se conmemoró los muros, pero capítulo 12, y que Nehemías aún estaba allí, una fiesta después. Otros dicen, la tercera postura, que fue mucho tiempo después de los muros y que Nehemías ya no estaba en la ciudad. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Nehemías tenía un tiempo límite para estar en Jerusalén, tenía un tiempo límite para estar en Judá. Él se tenía que regresar a sus labores de copero de rey a Babilonia o a la ciudad de Susa, donde el rey lo mandara. Él no podía estar mucho tiempo ahí. Yo me orillo a pensar que esto que se está diciendo entre el verso 1 y 2 ocurrió tiempo después de la dedicación, o sea, tiempo después de que los muros fueron dedicados, tiempo después del capítulo 12, y ya cuando Nehemías no se encontraba en la ciudad. Y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, tengan solamente esto en mente. Dice que se leyó en el libro de Moisés.
se encontró algo escrito en el libro de Moisés. ¿Qué fue lo que se encontró escrito? Si ustedes siguen leyendo, que tanto los moabitas y los amonitas no podían estar en la congregación de Dios. Y prácticamente esto es una cita de Deuteronomios capítulo 23, verso 3 al 5. Vayan conmigo. Deuteronomio capítulo 23, verso 3 al 5. Se encuentran los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 23, verso 3 al 5. Vean lo que dice. Prácticamente es una cita. Deuteronomio 23, verso 3 al 5. Dice así la palabra de Dios. No entrará, escuchen, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrará en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Bueno, aquí el Señor estipuló algo muy en claro. Los moabitas y los amonitas, no por simplemente ser de etnias diferentes, no van a entrar a tu congregación. No, sino que porque ellos no te dieron pan y agua cuando tú saliste de Egipto, y porque contrataron a Balaam para maldecirte. Por eso ellos no van a entrar. Ahora, cuando nosotros entendemos no entrarán en la congregación, no quiero que ustedes piensen que no los querían dentro del pueblo. Bueno, en parte, no eran bien recibidos, pero cuando se refiere a esto el Señor quiere decir que ellos no podrán formar parte de las fiestas religiosas, no podrán oficiar cultos religiosos por nada del mundo para siempre, y también ellos no iban a poder entrar en el templo de Dios. Esto es muy importante, téngalo en cuenta, no pueden entrar en el templo de Dios. O sea, ellos quedan excluidos de cualquier ceremonia religiosa que tengan los judíos. Ellos simplemente quedan exentos de poder escuchar en una sinagoga, en el templo, la ley de Dios. ¿Ustedes se acuerdan quién fue Balaam? Aquella persona que habló con su burro, ¿pero por qué? Porque el rey Balac lo había contratado para maldecirlo. Vamos a verlo rápidamente, vean lo que dice. Números 22, versos 5 al 6. No solamente ustedes, moabitas y amonitas, no le dieron de tomar a mi pueblo y tampoco le dieron pan cuando ellos lo necesitaban, sino que su rey, el rey de Moab, quiso maldecir a mi propio pueblo. Vean lo que dice, Números 22, 5 al 6. Dice, por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra, o sea, eran muchos en número, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldice este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de mi tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Bueno, les comento algo de la historia. ¿Qué dijo Balaam? Rey Balac, no voy a hacer eso. No puedo maldecirlos. No lo haré. Bueno, lo convenció, ya se peleó con la burra, fue, y en ese momento cuando se supone que iba a maldecir al pueblo de Dios, ¿qué fue lo que hizo Balaam? Lo bendijo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios volvió la maldición en bendición, de acuerdo con Nehemías 13. Lo bendijo en bendición. Pero, escuchen algo. Balaam le gustaba el dinero. Era un falso profeta. Y le dijo a los moabitas, yo no los voy a maldecir, pero te voy a decir la forma en la cual su Dios los va a maldecir. ¿Cómo podemos nosotros acarrear maldición en nuestras vidas si somos bendecidos por el Dios Todopoderoso? No lo inventé yo, pero lo dice la Biblia. Si tú pecas, acarrearás maldición en tu vida. Pero soy hijo de Dios.
Pues sí, porque ¿quién crees que va a traer maldición a tu vida? El Dios mismo que te salvó, porque va a querer tratarte, va a querer disciplinarte. Y eso fue lo que le dijo Balaam: hazlos pecar con mujeres. ¿Quieres que su Dios los maldiga? Yo no los voy a maldecir. Dios me libre, ¿no? Pero su Dios mismo los va a maldecir. Con mujeres, ponles mujeres enfrente. Ellos pecarán sexualmente con ellas, tendrán relaciones sexuales con ellas, pecarán porque está prohibido en su ley, y su Dios los castigará. Y así ocurrió en Números 31, vayan conmigo. Números 31, 13 al 16. Simplemente tenían los judíos tenían que eliminar un pueblo madianita, y eliminaron todo menos niños, mujeres. Cuando Dios dijo eliminen a todos, ¿y qué creen? Bajo el contexto de este pasaje, pecaron sexualmente contra ellas. Vean lo que dice Números 31, verso 13 al 16. Vean lo que dice: y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento, o sea, los guerreros que salieron a pelear. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? ¿Por qué fue? Verso 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Balaam peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Ahí está, Balaam dijo ese consejo, ellos cayeron, pecaron sexualmente en contra de ellas. Entonces simplemente por eso no querían a los amonitas. Quiero que vean ahora Nehemías 13:3. Vamos a continuar con la historia. Nehemías 13:3. Escuchen, Nehemías 13:3. Se leyó la ley, los amonitas están prohibidos que entren en la congregación. Ya, verso 3. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros, o mezcla, a toda la mezcla de extranjeros. Ahora yo quiero decirles una cosa. Los judíos querían poner la palabra por Dios en obra. Y esto es algo que tenemos que imitar nosotros. Todos nosotros, de esta ocasión de los judíos. Ellos dijeron: no se permiten estas personas aquí, las sacamos, las excluimos. ¿Por qué? Porque no queremos volver a acarrear pecado, condenación a nuestras vidas. Esto es lo que tú tienes que hacer. Cada vez que encuentres un pecado en tu vida, expulsarlo, echarlo fuera. Esto se imita. Pero ahora vean esta gran sorpresa que nos tiene el verso 4, Nehemías 13:4. Hay una gran sorpresa, por la cual diremos: con razón, el verso 1, 2 y 3 trató de esto. Verso 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Se menciona que un sacerdote llamado Eliasib emparentó con Tobías. Déjenme decirles que Eliasib no era un simple sacerdote cualquiera. Más adelante veremos en el verso 28 que Eliasib era el sumo sacerdote. ¿Quieren sumo sacerdote? Pues el sacerdote supremo, aquel sacerdote que podía entrar en la presencia de Dios una vez al año, en la presencia del arca, y no morir en el intento. ¿Para qué? Para orar por el pueblo de Dios. Este era Eliasib, el sumo sacerdote. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Emparentó con Tobías. ¿Alguien de ustedes recuerda quién es Tobías? Bueno, yo se los menciono. Se menciona en Nehemías capítulo 2, verso 10. Rápidamente yo lo leo. Dice Nehemías capítulo 2, verso 10. Pero oyéndolo Sanbalat, Horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Tobías fue una de las personas, junto con Sanbalat, que se oponía que Nehemías reconstruyera el muro de Jerusalén. Y ahora, Tobías se menciona que era uno de los gobernadores, que era el gobernador de Amón, ubicado al este del territorio de Judá, pasando el río Jordán. O sea, una persona con mucho poder, era un gobernador. Así como Nehemías era gobernador de la región de Judá, pues Tobías era gobernador de la región de Amón. Bueno,
¿Saben por qué se escribió el verso 1, 2 y 3? Se escribió porque estaba este pecado en el pueblo de Israel. Tobías era amonita. Era amonita. Bueno, ¿y qué tiene? Primero, los judíos no se podían casar con extranjeros. Y al parecer, cuando dice Eliasab emparentó con Tobías, bueno, alguien de la familia de Tobías, alguien de la familia de Eliasab, pues emparentó con él, por eso emparentaron. 1. Pero ocurre algo también peor. Vean 5. Verso 5, Nehemías capítulo 13, verso 5. Déjenme adelantarles. Se profanó el templo de Dios con una amonita. Verso 5. Y le había hecho a Tobías una gran cámara en la cual guardaba antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo de grano, el vino y el aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. A ver, aquí ya vemos gran pecado. Eliasab permitió emparentarse, que sus familiares se emparentaran o algo allí con Tobías, una amonita, alguien extranjero, un pecado. Pero el verso 1 y 3 dijeron, no se permiten los amonitas en la congregación. ¿Por qué? Porque en el verso 5 se nos dice que Eliasib abrió las puertas del templo de Dios para decirle a una amonita, ven a vivir en la casa de mi Dios. ¿Quieres un cuarto? Aquí guardamos las ofrendas. Quito todas las ofrendas para que tú vivas aquí cuando tú llegas a venir a Judá, a Jerusalén. ¿La casa de Dios es un hotel? Aparentemente sí, en este momento sí lo fue. Desgraciadamente este era el pecado de Eliasib. Volver la casa de Dios un simple hotel, un hotel de paso. Para cuando una amonita, una persona desechada por Dios dijera, yo quiero ir a dormir allí y burlarse del Dios Todopoderoso. Porque déjeme decirles, Tobías no le caía bien Nehemías. Lo veía como su enemigo. Pero cuando Nehemías se fue, dijo, pues aquí hago lo que yo quiero. Aquí hago lo que yo quiero. Y realmente hizo lo que él quería. Entonces simplemente la ley de Dios no permitía que una amonita entrara al templo de Dios. Entonces ustedes vean, ¿ustedes creen que el sumo sacerdote no sabía esta información? Claro que lo sabía. ¿Ustedes creen que el sumo sacerdote, aquel que tenía que memorizar casi todos los libros de la ley, no entendía que Tobías era amonita y era también enemigo del pueblo de Dios? Claro. ¿Pero por qué lo hizo? Escúchame. Por la cual muchos cristianos hoy en día también permiten pecado en sus vidas. Porque a sus ojos le pareció dulce, a sus ojos le pareció bueno, porque ellos quisieron desobedecer la palabra de Dios antes de ponerla por obra. Esto es lo que ocurre en la vida de muchos cristianos. Podemos decir, Eliasib, qué malo fue por permitir que Tobías estuviera en la casa de Dios, porque él conocía la ley y él nunca tenía que haberlo permitido. Pero yo puedo decir lo mismo en tu vida. ¿Qué pecado estás tú permitiendo en tu propia vida? ¿Qué pecado no estás expulsando del templo de Dios de tu corazón? Digo, porque si no estarías haciendo igual que Eliasib, permitiendo un Tobías que entre en el templo de Dios, cuando dice la palabra que no tiene que ser así. Yo te pregunto, ¿qué tiene que ver la luz con la oscuridad? ¿Qué tiene que ver un hijo de Dios con Satanás? ¿Qué tiene que ver una vida santa con el pecado que pueda haber en tu vida? Déjame decirte algo. Si en este caso tú eres un Eliasib que abre las puertas del templo de Dios para que un Tobías entre, ve conmigo a Nahum 1:3. Nahum 1:3. Nahum 1:3. Escucha. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Y aquí todos aplauden. Sí es cierto, sí es cierto. Qué bueno es nuestro Dios. Pero por favor sigue leyendo. Coma y añade. Cada vez que encuentres una I es una añadidura. Y, escucha,
no tendrá por inocente al culpable. Ahí está. Tú has pecado, tú eres culpable, Dios te dará tu justo castigo a ti, que permites pecado en tu vida, que le abres la puerta de tu corazón, de tu mente, de tu cuerpo a algún pecado. Dios te va a juzgar. Dios es tardo para la ira, claro. Puede ser que no te castigue hoy, puede ser que no te castigue en 10 años, pero Él te castigará. Él te castigará. Pero soy su hijo, claro. Dios al que ama reprende, al que ama castiga. Él que te castigará de una u otra manera. Y si no aquí, en el reino de los cielos, perderás tú, cristiano, galardones. Oye, ¿qué pasa con los inconversos? No te preocupes, ellos irán al infierno. Te estoy hablando a ti, cristiano. ¿Cuál es el castigo del pecador, del que no cree en Dios? El infierno. Ahí está, nada más, el infierno. Es lo que a ti te corresponde. Vamos a seguir leyendo. Son 31 versículos, así que vamos un poco rápido. Dice Nehemías capítulo 13, versos 6 y 7. Nehemías capítulo 13, versos 6 y 7. Dice así la palabra de Dios. Mas a todo esto, escucha, mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén. Aquí ya vuelve a hablar Nehemías. Yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui a rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Déjenme decirles que realmente hubiera sido muy extraño que después de que todo lo que Nehemías sufrió, Nehemías hizo, Nehemías hasta invirtió porque invirtió de su dinero, pues hubiera permitido él que Eliasib tuviera pecado. Realmente él nos explica, todo esto ocurrió, ¿por qué? Porque yo no estaba, porque dice Nehemías, yo no lo hubiera permitido, pero me tuve que ir porque el tiempo que tenía con el rey pactado terminó. ¿Se hacen cuentas cuánto tiempo estuvo Nehemías? Es más, no hagan cuentas, vayan conmigo. Nehemías 5:14, ahí se nos dice exactamente cuánto tiempo Nehemías estuvo en Jerusalén. Nehemías 5:14, vayan conmigo. Nehemías 5:14. Dice así la palabra de Dios. También, desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 de rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años. Estuvo 12 años en Jerusalén. Entonces, aproximadamente del año 433 al 421 antes de Cristo, Nehemías estuvo en Jerusalén gobernando, pero después se cumplió el tiempo y regresó en sus labores de copero. Pero al parecer Nehemías le volvió a pedir al rey Artajerjes que regresara, porque dice el verso, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. No se sabe con exactitud, después de esos 12 años, cuánto tiempo estuvo Nehemías fuera de Jerusalén. Pero ¿cuánto ustedes le calculan? ¿En cuánto tiempo el pecado puede avanzar grandemente en una nación? ¿Unos cuantos años? En meses quizás no, porque todavía estaban con el gusto del avivamiento. Termina el gozo del Espíritu, porque siempre termina, siempre se apaga por un tiempo, si no lo avivas tú personalmente. Unos cuantos años, quizás, no lo sé. Y después de eso, empieza el mal en Jerusalén, el mal en Jerusalén, el mal en Jerusalén, empezando por la cabeza, Eliasib, el sumo sacerdote. Nehemías vuelve a tener anhelo de regresar a su pueblo, regresa y encuentra este mal en el sacerdocio. Versos 8 y 9. Nehemías capítulo 13, verso 8 y 9. Nehemías 13, verso 8 y 9. Dice, y me dolió en gran manera, aquí ya regresó y ya vio el mal que había hecho Eliasib, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Nehemías regresó y dijo, hay pecado, ¿qué tengo que hacer? Combatirlo, afuera. Quizás Eliasib
dijo, pero es mi pariente. Solamente vean a Nehemías, imagínense su cara. Y esa monita, nadie puede entrar al templo que no sea del sacerdocio. Sáquenlo. No me importa tus relaciones personales. No me importa tu pecado, no me importa las relaciones que hayas hecho con él. No me importa si tu hijo o hija se enojan contigo porque se trató mal a tu pariente. Yo tengo que combatir el pecado y empiezo contigo que eres la cabeza. Eliasib saca todo esto y mandó a que sacaran. ¿No les parece extraño que nunca se menciona a Esdras? Deje decirles una cosa. Esdras y Nehemías tenían caracteres totalmente diferentes. A lo mejor Esdras era un poco más pasivo. Que a lo mejor sí reprendió a Eliasib, sí, pero su carácter no le ayudaba mucho. Pero el carácter de Nehemías era totalmente diferente. Y él dijo, aquí se va a hacer lo que el gobernador se diga, porque el gobernador está diciendo que la palabra de Dios es lo primero. Saca todo eso. Saca este pecado del templo de Dios. Y así fue como se hizo. Así fue como se hizo. Tobías fue expulsado de la casa de Dios. Pero el pecado seguía. El pecado seguía en Jerusalén. Vayan conmigo al verso 10. Aún había muchas reformas por hacer. Nehemías capítulo 13, verso 10. A ver, terminó con Tobías. Terminó con Eliasib. Ahora lo siguiente. Va al pueblo y ¿qué encuentra? Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían oído cada uno a su heredad. Imagínense esto, llega Nehemías, va al templo, le dicen, Tobías tiene una cámara, va y la saca y dicen, ¿por qué falta gente? ¿Por qué el templo se ve vacío? ¿Dónde están los cantores? ¿Dónde están los levitas que traen la leña? ¿Dónde están los otros que acarrean agua? Porque hay pocos sacerdotes. Quiero explicaciones. Yo cuando me fui dejé todo bien. ¿Qué ocurre? Y les dijeron, tristemente, Nehemías, debido al pecado del pueblo, escucha, debido al pecado del pueblo, nadie ofrendó. Nadie ofrendó. Entonces, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con los levitas y los cantores y los sacerdotes? Pues como nadie ofrendaba, ellos ya no podían vivir de las ofrendas, entonces tuvieron que irse a trabajar ellos mismos. Y desgraciadamente tuvieron que abandonar el oficio que Dios les mandó a hacer, porque no tenían que comer. Ustedes saben, el hombre tiene la mala costumbre de comer 3 veces al día o una vez al mínimo, entonces tenían que ganarse la comida. Déjenme decirles, hermanos, que no hay nada más triste para una iglesia que sus líderes, que sus pastores abandonen el pastorado, no por incapacidad, no por falta de ganas, no por pecado, sino porque los pastores no tienen sustento ni para su propio alimento. Yo sí me he encontrado, o he escuchado, mejor dicho, historias donde pastores se tienen que ir de su iglesia porque por el pecado del pueblo no pueden mantenerlos. Y no porque el pueblo no tenga, repito, no porque el pueblo no tenga, sino porque no quieren darles a sus pastores para sus necesidades básicas. ¿Qué son las necesidades básicas de los pastores? Que coman, si renten, que paguen renta, si tienen familia, que alimenten también a su familia, que paguen la escuela de sus hijos si es necesario. Lo básico. Lo básico. Ahora, por favor, no quiero que se confundan. Si la congregación no tiene dinero, está bien, está bien. El pastor se las tiene que ingeniar, ¿no? Porque es su llamado. Tiene que trabajar. Pero hay ocasiones donde la iglesia tiene un duro corazón que no ofrenda y el pastor no le alcanza el trabajo, no le alcanza las fuerzas y tiene que dejar esa congregación por el pecado de esa gente. Eso es lo que le pasó a los levitas. Toda una nación tenía que mantener a los que estaban en el templo. Una nación. ¿Y qué creen? Una nación no lo hizo. Y ellos se tuvieron que ir. Se tuvieron que ir.
Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? Haciendo una analogía sobre el sustento de los pastores. La semana pasada les di unos versículos. Hoy le quiero dar otro distinto. Vayan a Timoteo capítulo 5, versos 17 y 18. Primera de Timoteo capítulo 5, versos 17 y 18. Quiero decirles unas cosas. Anciano, obispo y pastores son sinónimos. Ancianos, obispos y pastores son sinónimos. Se refieren a la misma persona. Vean lo que dice. Los ancianos que gobiernen bien, o sea, los pastores que gobiernen bien, escuchen, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Si uno solamente lee así, puede decir doble honor, puede decirse, claro que yo honro a mis pastores, yo siempre hablo bien de ellos, me dicen algo, los obedezco, dignos de doble honor, yo siempre los honro en todo momento. Pero vean lo que dice en el siguiente versículo para entender el contexto. Pues la escritura dice Pablo, pues la escritura dice, no pondrás bozar al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Entonces, de acuerdo al contexto, doble honor no solamente se está refiriendo a que hables bien de tu pastor y que le obedezcas. Doble honor se está refiriendo a ¿qué? A que les des económicamente algo que tú consideres que sea honroso para ellos. ¿Honras a tus pastores? Pablo está diciendo, hónralos económicamente. Hermanos, si hay un tema en el cual que a mí me duele muchísimo hablar, es el tema del dinero. Porque yo entiendo el contexto que muchos de ustedes han venido, que los han, desgraciadamente, falsos pastores los han exprimido a muchos de ustedes. Yo lo sé. Y no es mi intención, en verdad, y se los digo aquí, no es mi intención que ustedes exprimirlos, ¿no? Ni herirlos, recordándoles cosas que no tuvieron que haber vivido por malos pastores. Pero mi obligación como pastor de esta iglesia es explicar toda la palabra de Dios. Y si el texto dice esto, tengo que explicarlos, aunque a mí no me guste. A mí no me gusta hablar de dinero personalmente, pero si el Señor en este texto está hablando de dinero, que se honra a los pastores, pues tengo que decirlo. Y ustedes tienen que saberlo. Y me tiene que gustar a mí, les tiene que gustar a ustedes. Y yo lo tengo que vivir y ustedes lo tienen que vivir porque es palabra de Dios. Entonces, dejando eso en claro, dice la Escritura, cuando dice doble honor, se está refiriendo que ustedes, si en nosotros hay honor, si ustedes nos aprecian a los pastores, y también lo digo por otras iglesias que nos están viendo, otros congregantes, si ustedes nos aprecian, nos pueden honrar, dice la Escritura, y nos deben de honrar económicamente. Escuchen, conforme a sus posibilidades, ahí está el descanso, conforme a sus posibilidades. Que eso sea entre ustedes y Dios. Recuerden, ya no hay diezmos. Si el Señor les pone a ustedes honrarnos en sus ofrendas con 1,000 pesos, gloria a Dios. Si ustedes quieren honrar a esta iglesia y a los pastores con 10,000 pesos, ahora que hay aguinaldos, gloria a Dios. Pero si en su corazón Dios pone, hoy no ofrendo porque hay necesidad en mi casa, ¿qué creen? Gloria a Dios. Como dijo mi hermano, cuando tengan, habrá, y habrá para ofrendar grandemente, y aún para honrarnos a Alejandro y a mí. Pero si no hay, lo entendemos y Dios lo entiende. Créanos, Dios lo entiende, Dios lo entiende. Pero en el momento que el Señor les ponga algo en sus corazones, yo les digo como pastor y como alguien que está atado a predicar la palabra de Dios, den generosamente, conforme a sus posibilidades y conforme a su corazón. Porque si el Señor les pone un ejemplo, si el Señor les dice, yo recibí 50,000 pesos de mi caja de ahorro, un ejemplo, y el Señor dice que dé 20, ustedes pecan si no dan esos 20. Pero ustedes recibieron los mismos 20,000 pesos de su caja de ahorro y el Señor simplemente pone que den 100 pesos, ¿qué creen? Gloria a Dios, ustedes están bien con Dios. Aquí el chiste es que ustedes estén bien con Dios. Y si gustan honrarnos, pues adelante, ya lo leímos. Pero a lo mejor uno de ustedes o alguien
que nos está viendo por internet puede decir, pues a mí no me gusta que mis pastores sean perezosos. Yo quiero que mis pastores trabajen. ¿Acaso no dice la Escritura que tienen que ser imitadores también de Pablo? Porque Pablo se mantenía a sí mismo y Pablo trabajaba. Claro, puede hacer eso. El pastor puede hacer eso. El pastor puede trabajar. Aquí hay un ejemplo. Alejandro y yo trabajamos, nos mantenemos de nuestro trabajo. Claro. Si ustedes gustan honrarnos en las ofrendas, gloria a Dios. Si ustedes por X o Y no pueden, gloria a Dios. El Señor Alejandro y a mí nos mantiene con los trabajos, igual que muchos otros pastores. Pero para ti, oveja que piensa de esta manera, déjame decirte que el mismo Pablo que trabajó para sustentarse es el mismo Pablo que está escribiendo aquí que tienes que honrar doblemente a tus pastores con tus ganancias económicas. Entonces no hay excusa. No hay excusa para esto. Y bueno, vamos ahora sí a avanzar al verso 11. Desgraciadamente, pues no estaban ofrendando recuerden, en contexto de Nehemías, toda una nación no estaba ofrendando, toda una nación no pudo sustentar a unos cuantos levitas y sacerdotes y cantores. Entonces hace lo siguiente Nehemías, verso 11, Nehemías capítulo 13, verso 11. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Nehemías dijo, tenemos que volver a tener a los cantores. La gente tiene que volver a ofrendar. La casa de Dios no puede estar sin personas que la atiendan, pues es nuestro Dios y ellos tienen que tener su justo pago, su justo alimento. Y vean lo que dice verso 2 y 13. Nehemías capítulo 13, versos 2 y 13. Dice, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes y puso por mayordomo a ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Dijo Nehemías, perfecto, otro problema resuelto. Ya, se sacó a Tobías, ya están empezando a ofrendar, pero verso 14, más problemas, verso 14. Bueno, antes de eso, Nehemías hace una oración. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en sus servicios. Dios, acuérdate que yo estoy trabajando para ti. Pero vean lo que dice versos 13 y 16. Ya estamos en el punto número 2 de bosquejo. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas de higo y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendrían las provisiones. Verso 16, también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercancía y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. A ver, ¿qué problema hay? Pues no estaban santificando el día de reposo. El día que Dios dijo que descansaran y que lo dedicaran a Él, ¿qué pasó? Estaban trabajando. Vean lo que dice Éxodo 34, 21, dice así la palabra de Dios. 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás, nada harás. Todo se lo dejarás, o sea, tú no harás nada simplemente. Pero por si fuera poco, no solamente estaban santificando, vean lo que dice, ¿estaban qué? Estaban en el campo, estaban trayendo mercancía, y hay otros 2 versículos que hablan sobre eso. Yo lo leo, no se preocupen, pongan atención, Deuteronomio 5:14, vean cómo Dios prohíbe que trabajen en cualquier actividad en el día de reposo a los judíos. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanses tu siervo para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Ahora vean Jeremías 17:21. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestras vidas de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Estaban trabajando en el campo, estaban haciendo actividades y los extranjeros venían aquí a comercializar.
Todo mal, todo mal, todo mal. Ahora, ¿los extranjeros tenían prohibido vender? Claro que no, porque la ley no se los prohibía a ellos, pero ellos vendían a vender y los judíos les compraban y trabajaban también. Todo estaba mal. ¿Qué hizo Nehemías? Versos 17 y 18. Léanlo conmigo. Nehemías capítulo 13, versos 17 y 18. Dice así la palabra de Dios. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad y vosotros añadid ira sobre Israel profanando el día de reposo? A ver, ¿quiénes estaban pecando? Se menciona en los versos anteriores, 15 y 16. El pueblo de Dios. Pero es curioso notar que ¿a quién les habla primero Nehemías? Ya va 2 veces. Les habla primero ¿a quiénes? A los líderes. Quiero decirles algo. Cada persona es responsable por su propio pecado. Cada persona es responsable de su propio pecado. Pero cuando hay líderes a cargo de personas, si los líderes permiten pecado en la vida de las personas que están liderando, primeramente los responsables son ¿quiénes? Los líderes. Por eso Nehemías primeramente fue, a ver, ¿por qué no se están dando las ofrendas? Con los líderes. Primeramente hablar con ellos. A ver, ¿por qué no se está santificando el día de reposo? Con los líderes del pueblo. Primeramente, es que así tiene que ser. Primeramente los líderes son los que tienen la responsabilidad. Entonces vemos que el sumo sacerdote estaba en pecado, los líderes estaban en pecado y después el pueblo, como vio que sus líderes no santificaban los días y las fiestas y la palabra de Dios, ellos también se permitieron pecar. Es así la cuestión. Si el líder peca, el pueblo peca. Desgraciadamente eso pasa. Es una gran responsabilidad ser líder de una congregación. Ahora, quiero decirles una cosa. Si ustedes pecan individualmente, Alejandro y yo seremos responsables de sus pecados. Si no los reprendemos cuando nos enteramos de su pecado, sí. Pero si nosotros actuamos y tú sigues pecando, la responsabilidad va a ser tuya y las consecuencias van a ser 100% tuyas. Es una realidad. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Ustedes tienen que orar por nosotros. Orar para que Alejandro y yo no sintamos miedo, pena o cualquier excusa para no reprenderlos a ustedes cuando ustedes están en algún pecado. Y nos enteremos conforme a Mateo 18 para la reprensión. Y nosotros oramos por ustedes para que ustedes también no caigan en pecado. Y cuando el día llegue la reprensión, pues ustedes acepten la reprensión como lo que es, palabra de Dios. Así tiene que ser. Bueno, nos preguntamos, ¿cómo Nehemías resolvió el problema? Muy simple, otra vez, de raíz. Nehemías 13, 19 al 22. Dice así la palabra de Dios. Nehemías 13, verso 19 al 22. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de los criados, algunos de mis criados, para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si los hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron el día de reposo, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. A ver, solamente ellos van a entender de una manera. Vamos a cerrar las puertas. Si su pecado es que van a comerciar, van a trabajar el día de reposo, no van a santificar el día de reposo, entonces le voy a cerrar las puertas y nadie va a poder comerciar. Oye, pero vamos a perder dinero. Y una vez más Nehemías, ¿y a mí qué me importa que pierdas dinero si estás deshonrando a Dios? Se va a hacer así, porque soy el gobernador. Corto el pecado. Dice Pablo que nosotros tenemos que tener dominio propio de nuestro propio cuerpo. Dominio propio. ¿Tu cuerpo quiere pecar? No, se va a hacer lo que yo diga. No voy a pecar y me voy a alejar de mi pecado. Pero bueno,
Ya llegamos al punto 3. Y el punto 3 está igual de interesante. Vean lo que dice Nehemías capítulo 13, verso 23 y 24. Me acuerdo de Nehemías, un meme, ¿se acuerdan? Algo un meme que dijo, ¿y ahora qué? Bueno, pues está igual. Ya resolvió el problema. ¿Ahora qué pasa? Nehemías, tenemos otro problema. Y ahora Nehemías, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué falta? Verso 3, capítulo 13, Nehemías capítulo 13, verso 23 y 24. Escuchen. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres en Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Ay, la verdad, pobrecito de Nehemías. Terminaba una y empezaba con otro problema. ¿Cuál era otro problema? Que el pueblo de Israel, el pueblo judío, se había unido con pueblos extranjeros, habían tenido relaciones sexuales, habían tenido hijos y habían pecado otra vez en contra de su Dios. Pero el problema no solamente se quedaba allí, sino que había un problema sobre un problema. Escucha, no solamente los judíos dieron a sus hijas con extranjeros y a sus hijos les permitieron casarse con mujeres extranjeras, sino que los papás, escúchenme, los papás judíos no les importaba la ley de su Dios. ¿Cómo lo sabemos? ¿En qué idioma se predicaba la palabra de Dios? En el idioma hebreo. Pero aquí vemos que Nehemías empezó a hablar con los niños y la mitad de los niños que habló no hablaban hebreo, ni lo entendían, hablaban el idioma de sus mamás. Entonces, escuchen, el pueblo estaba tan mal que los papás no les interesaba hablarles de las palabras de Dios a sus hijos y no les interesaba que conocieran la palabra de Dios a sus hijos. Padre, espero que tú no seas así. Espero que a ti no te importe que tus hijos no conozcan la palabra de Dios, porque si no estarías como ellos. Hablo tu idioma, porque en mi idioma no hay nada bueno que puedas aprender. Hable el idioma de tu madre. Oye, papá judío, pero por medio de tu idioma se conoce la ley. Ah, sí, cierto, pero son cosas de viejitos. La religión es cosa de viejitos, así nos dicen, ¿no? Pues no es así. La buena religión da salvación al alma. Pero entonces, ¿qué pasó aquí? Pues simplemente los padres no querían que sus hijos aprendieran la ley de Dios. Esto le dolió mucho a Nehemías, muchísimo. A ver, si ustedes recuerdan, ¿se acuerdan cuál fue la actitud de Esdras cuando llegó a Jerusalén y encontró que judíos habían tenido familias con extranjeros? Vayan conmigo, Esdras 8:3. La actitud de Esdras fue tranquila. ¿Qué fue lo que él hizo? Esdras 8:3. Cuando oí esto, dice la palabra de Dios, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Esdras, cuando se enteró que los hijos de Dios se habían tenido relaciones sexuales, se habían formado familias con hijos extranjeros, hijos del diablo, Nehemías rasgó sus vestidos, se arrancó el mismo cabello, barba también, y se quedó pensativo sin saber en un momento qué hacer. Bueno, ya hemos dicho que Nehemías era diferente. Nehemías no se iba a quedar quieto. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías cuando vio pecado en el pueblo de Dios? Vayan conmigo, Nehemías capítulo 13, verso 25 al 27. Nehemías capítulo 13, verso 25 al 27. Noten la actitud de este hombre de Dios. Y reñí con ellos, o sea, y me peleé con ellos. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande
que prevaricar contra vuestro Dios tomando mujeres extranjeras? Nehemías les dice, después de agarrarse a golpe con ellos, nosotros no les haremos caso a ustedes. O se separan de sus mujeres como lo hicieron con Esdras, o ustedes se van. Y de hecho, él dice que mucho los maldijo. O sea, les dijo, tú eres anatema, tú ya no puedes estar en el pueblo, te tienes que ir de esta ciudad. O si no, echaré mano de ti. Es lo que da a entender el texto. Obviamente hubo quienes se arrepintieron. Y sin duda pasó igual que con Esdras. Tuvieron que dejar a sus familias, tuvieron que dejar a sus hijos, por consecuencia de su propio pecado. Pero algunos dirán, ay, qué falta de civilización tuvo Nehemías. Qué impulsivo, qué salvaje. Qué falta de dominio propio. Qué falta de amor por sus compatriotas, que los golpeó y les dijo que dejaran a sus mujeres, a sus hijos. Les voy a decir una cita de un pastor llamado Leonard Ravenhill. Él era carismático, pero de los buenos. Él dijo esto: lo peor que le ha pasado a la iglesia moderna es que se ha vuelto civilizada. Yo les explico esta frase. Hermano, hermana, ¿te indigna tu pecado de tu vida? Ahora yo te voy a decir, hermano, hermana, ¿te indigna el pecado de tu hermano, del de al lado? ¿O eres capaz de sentir indignación por el pecado que hay en tu ciudad? Yo sé que muchos van a decir que no, porque nos hemos vuelto civilizados. Ya no nos indignamos porque hay abortos, ya no nos indignamos porque nuestros hijos o hijas tienen relaciones sexuales fuera de matrimonio, ya no nos indignamos porque los hijos le contestan y golpean a los padres o a las abuelitas en las noticias. Ya no nos indignamos por eso, porque desgraciadamente la iglesia se ha vuelto civilizada. ¿Qué es lo que necesitamos ser? Un poquito salvajes como Nehemías. Indignarnos por ese pecado. Nehemías no le quería pegar por pegar a sus compatriotas. ¿Saben por qué Nehemías les pegó a sus compatriotas? Porque habían blasfemado en contra de su Dios, porque ellos dijeron, ¿recuerdan capítulo 10? No vamos a pecar contra ti, Dios. ¿Y qué fue lo primero que hicieron después de un tiempo? Pecar contra ellos. Eso le dolió mucho a Nehemías. Y su carácter era tan fuerte, el celo, mejor dicho, el celo por su Dios era tan fuerte, que se desesperó y dijo, voy a hacer esto. Ahora nosotros tenemos prohibido actuar como Nehemías, claro. Nosotros no podemos actuar como Nehemías. Si mi hijo está pegando, yo no le voy a arrancar los pelos de la cabeza. O yo como pastor, si veo que alguno de ustedes cayó en pecado, o, ya dejaste de venir 2 domingos al vez en la iglesia y voy contigo y te arranco pelos, pues no voy a hacer eso. Pero sí me tiene que indignar tu pecado. Acercarme a ti y decir, ¿por qué estás faltando? Hay una justificación, lo vimos la sesión pasada, hay una justificación para este pecado que es faltar a la iglesia. ¿Por qué estás permitiendo que tus hijos o hijas tengan novia cuando se dicen ser cristianos a sí mismos? O tú. ¿Me explico? Oye, ¿cómo vas con tu trabajo? ¿Estás robando? No sé. Todos tenemos que sentir indignación por esto. Y tenemos que sentir indignación por lo que está pasando alrededor. Les quiero decir unas palabras de Martín Lutero. Se las voy a parafrasear, pero el mensaje es el mismo. Si los perros ladran para defender a sus dueños, dijo Martín Lutero, ¿cómo es posible que nosotros no levantemos la voz para defender la dignidad de nuestro Señor? Nos tenemos que sentir muy indignados por lo que está pasando alrededor del mundo, por lo que está pasando con tantas matanzas, tantas violaciones, tantos programas indecentes que pasan en la tele. Tenemos que levantar la voz y tenemos que sentir ese celo. Yo como pastor, mi único propósito, además de compartir el evangelio, es pastorarlos a ustedes. Pero ustedes como ovejas, en cierto modo tienen el abanico de oportunidades más grande. Porque mientras Alejandro y yo nos tenemos que dedicar a ustedes y predicarles el evangelio, ustedes pueden dedicarse a más cosas. A más cosas. Y es parte de su responsabilidad. Bueno, ¿y qué pasó con Eliasib? Pues otra vez sale en la colación. Vean verso 28. Nehemías, capítulo 28. Perdón, no, Nehemías 13, verso 28. Nehemías 13, verso 28. Hablando eso de casarse con gente extranjera.
Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat Horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Uy, vaya Eliasib. Primeramente tenías un pariente con Tobías y ahora me estás diciendo que permitiste que tu nieto se emparentara, otro de tus nietos se emparentara con Sanbalat, nuestro otro enemigo. Ay, yo sí le hubiera dicho, ¿qué tienes en la cabeza? No. ¿Qué pasa contigo, sumo sacerdote? ¿Pecado tras pecado? Bueno, el texto nos da a entender que Nehemías trató de hablar con el nieto de Eliasib. Pero ¿qué pasó? Al parecer dijo que no iba a dejar su pecado, no iba a dejar a su esposa. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Lo ahuyenté de mí. Nehemías dice, lo excomulgué del pueblo de Israel. Fíjense qué tanto pecado había en el pueblo de Israel, que un heredero, un posible candidato al sumo sacerdocio, fue contaminado. Ahora, ¿quién fue este hombre que fue excomulgado? Bueno, vean lo que dice. Es una cita que encontré en el comentario de Matthew Henry con respecto a esto. Cito: parece ser que este se negó a separarse de su mujer, o sea, el nieto de Eliasib, por lo que Nehemías lo arrojó de su lado, es decir, lo depuso y lo declaró inhábil para ejercer el sacerdocio. Dice Josefo, historiador judío, que se llamaba este hombre Manasés, y que cuando Nehemías lo echó, se fue a casa de su suegro. ¿Cómo era su suegro? Su suegro era Sanbalat. Se fue a casa de su suegro en Samaria. Escucha, quien erigió para él un templo en el monte, no me lo van a creer, en el monte Gerizim, y le constituyó ahí sumo sacerdote. De aquí nacieron las pretensiones de los samaritanos, las cuales perduraron hasta el tiempo de Salvador. ¿Se acuerdan de la samaritana que le dijo? ¿Dónde vamos a adorar? ¿En Jerusalén o en Gerizim? Bueno, porque ese monte se hizo a raíz de según Josefo. Su pecado siguió contaminando. Y termina triste el libro de Nehemías. Vean lo que dice, 29 al 31. Nehemías 13, verso 29 al 31. Termina muy triste. Vean, dice así la palabra de Dios. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, verso 30, los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. En algún momento, bueno, Nehemías, por lo que termina el texto, siguió trabajando. En algún momento después, yo creo, de acuerdo a esta postura, después de esto, después de que termine el libro de Nehemías, Malaquías profetiza. El pueblo no se termina por arrepentir. Entonces el Señor les manda 400 años de silencio. Ustedes solamente vean de qué gran pecado estaba el pueblo de Israel. Quiero decirles una cosa. En el capítulo 10 de Nehemías, dijeron, nos comprometemos, escuchen, nos comprometemos a no casarnos con extranjeras. Nos comprometemos a santificar el día de reposo el sábado. Esto lo vimos en el capítulo 10. Y nos comprometemos a dar ofrendas al templo y a sustentar a los que trabajan en el templo. 3 cosas se comprometieron principalmente. Y en el capítulo 13, en estas 3 cosas fallaron. No cumplieron su palabra, deshonraron a su Dios. No les costó mucho tiempo olvidar la ley de su Señor. Nehemías profetizó y dijo, 400 años van a haber de silencio. No van a saber nada de su Dios, porque el pecado del pueblo es muy grande. Ahora, hermanos, quiero terminar con esto. Cada vez que ustedes vean al pueblo judío, no quiero que ustedes lo señalen y que digan, qué perversos son. Yo quiero que ustedes lo vean y que digan, yo puedo ser tan perverso como ellos, si no fuera por la misericordia de mi Dios.
¿Qué pasó después de esos 400 años? Déjenme decirles algo, más malas noticias. El pueblo de Israel se siguió pervirtiendo y pervirtiendo. Obviamente hubieron excepciones, Esdras, Nehemías, otros hombres que desconocemos sus nombres, pero se siguieron pervirtiendo. ¿Por qué? Porque el compromiso entre Dios y su pueblo es personal. Siempre es personal. ¿Por qué Nehemías no se pervirtió? Aún estando en Babilonia, aún estando en Susa, sirviéndole al rey de Persia, ¿por qué no se pervirtió? Porque él dijo, en mi corazón solamente va a estar la ley de Dios y yo voy a cumplir lo que mi Dios me ha mandado. Fue un compromiso personal. ¿Por qué los judíos que se quedaron en Jerusalén, en Tierra Santa, en el templo, se pervirtieron? Porque para ellos Dios era un adorno más, una fiesta más en el calendario. Por eso ellos siguieron pecando. Pero les adelanto, todo hombre puede llegar a ser tan pecador como Satanás. Pero Dios en su misericordia ha arrebatado del fuego a ciertos hombres, a los cristianos, y les ha dado su Santo Espíritu para que puedan vivir la vida que Él quiere que vivan. Y esto lo vamos a ver en nuestro siguiente estudio, el libro de Marcos. Ver cómo este Dios nos santificó, dio su vida por nosotros para que podamos ser muy amados. Vamos a orar.